Listo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, muy contenta de saludarlos virtualmente, de por supuesto saludar a nuestra directora, la doctora Karen Sigmund, a los ponentes de hoy que les voy a presentar a continuación. Eh, Tengo el placer de presentar a Roberto Pérez Toffer y a Anuar Stefan, que forman parte del área fiscal internacional de la firma de Chamberlain Hartlika. La práctica de ambos se enfoca en las consecuencias fiscales internacionales de las inversiones transfronterizas en los contextos de planeación y litigio. Asimismo, también asesoran a las familias multinacionales en materia de planeación fiscal, sucesoría y estrategias de conversación patrimonial. Roberto es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, maestro en Derecho Financiero por la Universidad Panamericana y es maestro en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego. Y Anuar es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Georgetown. Así que encantados de saludar a nuestro exalumno de la maestría en Derecho del LLM in Tax. Y es un programa que si alguien de aquí está interesado en el tema, con muchísimo gusto al final pondremos información porque es un programa muy interesante que se ofrece aquí por la Universidad de San Diego. Así que sin más preámbulos, les paso el micrófono a Anuar y a Roberto. Muchas gracias por estar aquí, por tomarse unos minutos de su muy ocupado tiempo para poder compartir con nosotros. Bonita tarde. Muchas gracias, Ruby. No sé si Anwar, podemos compartir la presentación. Listo. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Gracias por acompañarnos y gracias también a la Escuela de Derecho de la Universidad de San Diego por la invitación. El día de hoy, Anwar y yo platicaremos sobre algunas consideraciones en materia fiscal, especialmente en el contexto del nearshoring y desde la óptica, principalmente desde la óptica fiscal de los Estados Unidos y México. Sé que nos acompañan de algunos otros países, pero vamos a poner especial énfasis en México y en Estados Unidos por el fenómeno que está sucediendo alrededor de esto, mediante el análisis de un caso práctico. Para comentar para comentar algunas ventajas de este fenómeno y su estrecha relación con la materia impositiva, primero me gustaría platicar brevemente sobre qué es el nearshoring y por qué surge y por qué se está dando este fenómeno de la forma en la que se está dando en México. El nearshoring, como muchos sabemos, deriva de un modelo de negocios por el cual una compañía o grupo multinacional decide reubicar o transferir ciertas funciones, principalmente de producción, a un país cercano a su mercado de consumo. Esto principalmente con el objeto de maximizar la rentabilidad de sus negocios y optimizar su cadena de valor. Para darnos cuenta de la magnitud y el potencial del nearshoring en México, y tomando en cuenta que los especialistas en el tema consideran que este fenómeno aún no se consolida en México, piensan que esto pasará a finales de este año o principios del próximo. Nada más por la aduana de Nuevo Laredo y Laredo cruzan al día 15,000 camiones con $1,000 millones de mercancía cada día. En ocasiones, el volumen de estas operaciones por esta aduana únicamente, sin tomar en cuenta la aduana de Tijuana y San Diego y algunas otras que son muy importantes también, en ocasiones el volumen de estas operaciones es mayor que a la de los puertos de Long Beach y Los Ángeles, ¿no? Que eran aduanas muy importantes, sobre todo, bueno, siguen siendo puertos muy importantes, sobre todo por la mercancía que viene de Asia, ¿no? En el caso específico de México, este fenómeno cobra relevancia o surge en virtud de 3 puntos principalmente. El primero, el aumento en los costos de transporte y logística derivados de la pandemia de COVID-19, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China por la guerra comercial y recientemente por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y como tercer punto, los altos costos y afectaciones ambientales relacionadas con el mantenimiento de estas cadenas de suministro interoceánicas, ¿no? Lo anterior claramente tiene como consecuencia que cada vez más empresas tengan interés de reubicar sus procesos productivos cerca de los mercados de consumo,
como es el caso de los Estados Unidos, que es uno o si no el mercado de consumo más grande del mundo, a través de la reconfiguración de estas cadenas de valor globales, especialmente desde Asia. Digo, están llegando empresas de muchos otros países, pero principalmente de Asia. ¿Y por qué Asia? Digo, vemos en concreto en este caso que aquellas empresas que manufacturan en México pueden enviar su producto o el producto que se trate al consumidor final en los Estados Unidos en menos de 24 horas. Si en cambio ese mismo producto se fabrica en Asia, tomaría de 2 a 6 semanas o en algunos casos hasta más tiempo en llegar al consumidor americano. Además de su ubicación geográfica, una fuerza laboral calificada, costos competitivos, entre otras muchas ventajas, México ha celebrado alrededor de 14 tratados de libre comercio con más de 40 países. Entiendo que son 46 o 48, incluyendo desde luego el TEMEC con los Estados Unidos y Canadá, y que todos estos tratados permitan la importación de bienes que obviamente cumplan con las reglas de origen establecidas en cada uno de estos instrumentos con aranceles preferenciales. Ahora bien, entrando en materia, independientemente de lo dispuesto por estos tratados a los que hago referencia, la legislación en México prevé distintos incentivos en materia tributaria y distintos programas de fomento al comercio exterior. Tenemos que, entre los más relevantes, está el programa IMEX, los programas de promoción sectorial conocidos como PROSEX, el decreto y las reglas misceláneas referentes al estímulo fiscal de la frontera norte, y el decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora. En primer lugar, el programa IMEX permite la importación temporal de bienes para ser utilizados en un proceso industrial, ya sea para la fabricación, transformación, reparación de bienes de origen extranjero, que son importadas temporalmente para su posterior exportación. Nada más pueden estar en el país en términos generales 180 días. Y la importación de estas mercancías no causan el impuesto federal de importación y en algunos casos el impuesto al valor agregado. En ciertas industrias, como por ejemplo la automotriz o algunos aparatos electrónicos, sabemos que los productos van y vienen entre Estados Unidos y México 5 o 6 veces antes de que este producto esté finalmente listo para el consumidor. Este tipo de programas facilitan mucho la relación comercial y facilitan mucho, obviamente, a todas estas compañías y empresas manufactureras para poder hacer esto posible, ¿no? Por su parte, PROSEC permite a productores de ciertos bienes importar a una tasa preferencial del impuesto general de importación también distintas mercancías que se utilizarán en la producción de productos específicos. A diferencia del programa IMEX, aquellos que tienen la autorización o aprovechan los beneficios de PROSEX pueden destinar estas mercancías o estos productos al mercado interno sin necesariamente exportarlos, como es el caso del IMEX, ¿no? Por otra parte, y este considero que es muy relevante, el estímulo fiscal de la frontera norte consiste en la causación del impuesto al valor agregado del IVA a una tasa del 8% y del impuesto sobre la renta a una tasa del 20%. Sabemos que en México la tasa del IVA es del 16% y del impuesto sobre la renta es del 30%. Entonces, en materia del impuesto al valor agregado, se reduce en un 50% la tasa y en relación al impuesto sobre la renta en una tercera parte, ¿no? Esto siempre y cuando se acredite el domicilio fiscal en la región, en la frontera norte, y por lo menos que el 90% de los ingresos de la compañía deriven también de esta región. Por eso, al momento de reubicar una planta y aprovechar el nearshoring, es muy importante conocer todos estos pasos y estos estímulos para definir en dónde se va a ubicar, ¿no? Porque únicamente aplica a ciertos municipios en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León y Tamaulipas, y no en todo el estado, como decía en un principio, nada más en ciertos municipios. Por eso es importante tomarlo en cuenta. Y por último, el decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora se publicó a finales del año pasado, en octubre, si no me equivoco, y permite principalmente
dos cuestiones. Una, la deducción inmediata de inversiones de activo fijo en el mismo ejercicio en vez de depreciarlos a través de los años. Y en segundo lugar, la deducción de gastos de capacitación, ¿no? Este decreto establece que ciertos contribuyentes pueden deducir el 25% del incremento en los gastos erogados por este concepto, por concepto de capacitación, que reciba cada trabajador de 2023 a 2025. También el decreto que platicábamos antes de la frontera norte tenía una vigencia y se acaba de ampliar también igual que para todo este año y parte del que sigue. Este último decreto que platicábamos solamente aplica a personas morales o físicas con actividad empresarial que se dediquen a la producción, elaboración o fabricación industrial y solamente en ciertas industrias o cierto tipo de bienes, ¿no? Entre ellos están los productos alimenticios, los agroquímicos, componentes electrónicos, equipos médicos, entre otros que se describen en el mismo decreto, ¿no? Como comenté en un inicio, expondremos un caso práctico que nos permita captar de una manera más clara las consecuencias fiscales de este tipo de inversiones y las estructuras legales más eficientes para llevarlas a cabo. No sé, Anuar, si nos quieres platicar un poco el caso, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, Roberto. Y la idea de este caso es eh, ilustrar un poco lo que está pasando o el fenómeno de nearshoring y a partir de él, pues ir pensando en las consecuencias que este tipo de operación, las consecuencias fiscales que este tipo de operación podría implicar para la empresa dueña de la operación de Maquila en México, ¿no? Entonces tenemos que Iusco es una corporación de los Estados Unidos cuyo negocio es la fabricación y comercialización de equipos de cómputo. El principal mercado de Iusco se encuentra en los Estados Unidos, aunque también tiene ventas en Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica. Iusco renta una planta en China, donde hace aproximadamente 20 años comenzó a fabricar bienes para exportación asociados a su operación de fabricación de equipo de cómputo, pero debido a los altos costos de logística y otras complicaciones comerciales, sus costos se han elevado, haciéndose menos competitivo y experimentando retrasos en el abasto de mercancías o insumos para su operación. Iusco ha decidido comenzar una fábrica de ciertos componentes electrónicos en Nuevo Laredo que se utilizarán para el ensamble final de equipo de cómputo en Laredo, Texas, y desea conocer los mecanismos y la estructura corporativa idónea para operarlo, ¿no? Entonces, digamos que lo que busca Iusco es, en lugar de fabricar los componentes de los equipos de cómputo que vende en China, importarlos y ensamblar en Estados Unidos, busca ciertos componentes, fabricarlos en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, en México, en una planta que va a comenzar, exportar esos componentes a Laredo, Texas, para ensamblar la computadora en Laredo, Texas y comercializarla desde ahí, ya sea al mismo mercado de los Estados Unidos o a México, Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Entonces, es un poquito en línea con lo que comentaba Roberto. Busca esta empresa relocalizar ciertas áreas de su proceso productivo a México. ¿Por qué a México? Parte por la cercanía geográfica, por las facilidades logísticas que existen, naturales a vecinos entre fronteras, pero también asociado, pues, a estos nuevos estímulos que ha anunciado México, ¿no? Y quizá el objetivo de la plática, yo creo que debe ser entender en lo general estos beneficios, eh, bajo la premisa de que todo tiene muchos detalles y muchas excepciones que no nos daría tiempo de cubrir aquí, ¿no? Cualquier duda que tengan, por favor háganla al chat o en un momento posterior, también con mucho gusto la podemos platicar, ¿no? Pero digamos, en esencia, este caso lo que ilustra es el fenómeno del nearshoring. Bueno, desde la óptica fiscal, perdón, no fiscal, desde la óptica legal de México,
Existen varios tipos de entidades y vehículos legales, por lo que es importante analizar las necesidades corporativas y de inversión y considerar también las funciones, activos, estructura y riesgos asociados a cada una de ellas para elegir una estructura adecuada. No hay una solución para todo el mundo. Cada quien tiene objetivos y necesidades distintas y se tiene que atender cada una de estas atendiendo a lo que vamos a platicar a continuación. Comúnmente, este tipo de inversiones se llevan a cabo a través de subsidiarias constituidas en México o a través de una sucursal. Las subsidiarias que se constituyen, vamos a empezar si quieren con las subsidiarias que se puedan constituir en México. La Ley General de Sociedades Mercantiles prevé diversas entidades, incluyendo las que aquí todos conocemos, como pueden ser sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades mexicanas, en términos generales, están gravadas o están sujetas al pago del impuesto sobre la renta neta gravable a una tasa del 30%. La renta neta gravable se obtiene de restar de los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, conocida como PTU, y las pérdidas fiscales pendientes por amortizar de años anteriores. Y los dividendos pagados a una persona física residente en México están sujetos a una tasa progresiva de hasta el 35%, y dicha persona tiene derecho o la posibilidad de acreditar el impuesto corporativo pagado por esta entidad. En este caso, como platicábamos, es el 30%, entonces existe una sobretasa del 5% que paga ya la persona física accionista. Además, esta persona física está sujeta, o esta accionista, persona física está sujeta a una tasa de retención adicional del 10% sobre el monto del dividendo. Por el contrario, en caso de dividendos distribuidos a accionistas no residentes, se aplica también la tasa del 10% de retención sobre el dividendo neto. Y en algunos casos, y que Anwar también platicará más adelante, pudiera haber una tasa impositiva más baja o incluso una exención o la posibilidad de acreditar en el país de residencia el impuesto efectivamente pagado en México, ¿no? Y las tasas reducidas o estas exenciones, obviamente previstas en los tratados fiscales celebrados por México. Por otro lado, o como alternativa, tenemos a las sucursales. Un inversionista extranjero tiene la posibilidad de establecer una sucursal en México. Las sociedades extranjeras debidamente constituidas en su país de origen, en este caso puede ser Estados Unidos o algún otro, son reconocidas como personas jurídicas en México. Sin embargo, una sucursal no tiene personalidad jurídica independiente y por lo tanto la entidad extranjera va a ser directamente responsable de todas las obligaciones que deriven en México, ¿no? A diferencia de constituir una sociedad mercantil mexicana. Y para establecer una sucursal hay ciertos requisitos que se tienen que seguir. El inversionista debe presentar una solicitud ante la Secretaría de Economía y cumplir con algunos otros requisitos, ¿no? Es importante mencionar que la ley del impuesto sobre la renta considera que una sucursal, con operaciones en México, obviamente, se considera o es un establecimiento permanente y va a estar grabado también, como ahora les platicará Anwar, ¿no? Como les decía hace un momento, no hay una solución mágica ni una estructura recomendada más que otras. Anwar les platicará ahora cuál de las distintas alternativas es más conveniente utilizar o cuáles son las diferencias entre estas, dependiendo de las distintas necesidades y objetivos que tenga el inversionista desde la óptica fiscal también de los Estados Unidos. Perfecto. Entonces, ya vimos de manera general que cuando una empresa de los Estados Unidos va a invertir en una planta, por ejemplo, va a rentar planta, va a construir el edificio, probablemente lo va a rentar, pero va a comprar equipo, va a contratar trabajadores y va a tener todo un proceso productivo en México, ¿no? Entonces, lo natural es que lo haga este tipo de operación a través de una subsidiaria en México. Ahora, la subsidiaria se puede constituir de distintas formas en México. Tenemos los dos grandes tipos de sociedades, hay más, pero
para efectos de esta plática, partamos de que tiene dos opciones el inversionista. Hacerlo a través de una sociedad anónima o a través de una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Vamos a ver cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. Ahora, desde la perspectiva fiscal de los Estados Unidos, lo que le importa a la corporación es, número uno, ¿cómo voy a clasificar para efectos fiscales a mi inversión a través de esa subsidiaria en México? Y puede haber tres opciones, como una corporación, como un partnership o como una entidad ignorada desde la perspectiva fiscal. El primer caso, si fuera una corporación, vemos que es una entidad que se clasifica o se considera como un contribuyente independiente de sus socios o accionistas, de modo que los atributos fiscales de la corporación, ingresos, gastos, créditos fiscales, se toman en cuenta a nivel de la corporación exclusivamente, se determina el resultado fiscal de la entidad y se paga el impuesto de los Estados Unidos, ¿no? El impuesto corporativo, perdón, del país donde esté constituida, en este caso en México. Una sociedad anónima mexicana se clasifica para efectos fiscales de los Estados Unidos como una corporación. No tienen obligaciones fiscales los accionistas, sean corporativos o personas físicas, como regla general, sino hasta el momento en que se lleven a cabo distribuciones de dividendos, ¿no? Vamos a pasarnos a los siguientes dos escenarios, el partnership y disregarded entity. Ambas son entidades fiscalmente transparentes. No sé qué tan familiarizados estén en la audiencia con lo que significa transparencia fiscal, pero en este contexto una entidad fiscalmente transparente es aquella que no se clasifica como un contribuyente, sino que el contribuyente del ingreso percibido a través de la entidad transparente son sus socios o accionistas, de modo que la entidad fiscalmente transparente no paga el impuesto, lo pagan sus socios o accionistas. ¿Sí? En el contexto, vamos a decirle, cross-border, México, Estados Unidos, pues un negocio en los Estados Unidos, una corporación, en nuestro caso práctico, Iusco, puede decir, voy a constituir una subsidiaria en México, voy a crear una sociedad de responsabilidad limitada, pero voy a formular una elección para efectos fiscales en los Estados Unidos, de modo que esa sociedad de responsabilidad limitada se clasifique para efectos fiscales de Estados Unidos como fiscalmente transparente. ¿Esto qué va a dar como resultado? Pues vamos a tener una entidad híbrida, ¿no? Híbrida, ¿por qué? Porque para efectos fiscales de México, esa sociedad de responsabilidad limitada se va a continuar clasificando como una persona moral del título segundo, va a pagar el impuesto sobre la renta a nivel corporativo en México. Pero para efectos fiscales americanos de los Estados Unidos, esa misma sociedad va a ser fiscalmente transparente. ¿Qué significa? Que sus ingresos, deducciones, créditos los va a reportar su socio corporativo de los Estados Unidos con la posibilidad de acreditar el impuesto que en su caso se hubiese pagado en México por la entidad, ¿sí? Porque es un tipo de entidad híbrida. Entonces, digamos, primer paso para nuestro inversionista en el caso práctico. Oye, soy una corporación de los Estados Unidos, quiero iniciar un proceso de maquila en México, quiero operar una planta en México. ¿Qué opciones tengo? Bueno, tienes dos opciones. Puedes operarla a través de una corporación o a través de una entidad fiscalmente transparente, ya sea partnership o un disregarded entity, una entidad fiscalmente ignorada, ¿no? Ahora, dijimos que las sociedades anónimas mexicanas se clasifican como corporaciones para efectos fiscales de los Estados Unidos y nunca van a clasificarse como una entidad fiscalmente transparente. Los reglamentos del Tesoro de los Estados Unidos establecen una lista por país de los tipos de entidades que se clasifican como corporaciones para efectos fiscales de los Estados Unidos.
Y en el caso de México, pues tenemos a la sociedad anónima, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos también la sociedad anónima chilena, ¿no? En general, todas las sociedades por acciones constituidas conforme a leyes de países distintos de los Estados Unidos, si es una sociedad por acciones, se clasifica como una corporación para efectos fiscales y no puede formularse una elección para que se clasifique como una entidad fiscalmente transparente. ¿Sí? Entonces, digamos, primer paso, ¿quiero ser corporación o quiero ser entidad fiscalmente transparente desde la perspectiva fiscal americana? ¿Cómo voy a clasificar a mi subsidiaria en México? Y ya sabemos que si se constituye como una sociedad anónima, necesariamente se va a clasificar a esa entidad como una corporación mexicana, una corporación para efectos fiscales americanos. Ahora, hay tipos de sociedades, ya platicamos sobre la sociedad de responsabilidad limitada, que no están incluidas en esa lista. ¿Eso qué significa? Que pueden elegir su tratamiento ya sea como corporaciones o como entidades fiscalmente transparentes. ¿Cuáles son los criterios que determinan la clasificación de este tipo de entidades? Número uno, el número de socios que tiene. Y número dos, si de conformidad con la ley del país en el que se encuentran constituidas, sus socios o accionistas tienen responsabilidad limitada al pago de sus aportaciones o ilimitada por las deudas contraídas por la sociedad. Entonces tengo que preguntarme dos cosas. ¿Cuántos socios va a tener la entidad? Sabemos que desde la perspectiva comercial mexicana, las sociedades mercantiles deben forzosamente de tener dos socios, no hay sociedades como regla general unipersonales, hay por ahí algunas excepciones, pero como regla general, una sociedad mercantil mexicana tiene que ser constituida por cuando menos dos personas, sean físicas o morales, y ya sabemos que en el caso de la sociedad anónima y en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, sus socios, la responsabilidad de sus socios se limita al pago de sus aportaciones o de sus acciones exclusivamente, ¿no? Entonces, aplicando esos criterios, una sociedad de responsabilidad limitada también se clasifica como una corporación para efectos fiscales de los Estados Unidos, pero tiene una particularidad la sociedad de responsabilidad limitada. Esa particularidad, ¿cuál es? Como no es un per se corporation, no está listada dentro de los tipos de sociedades extranjeras que se clasifican como corporaciones, puede elegir su tratamiento fiscal para efectos fiscales de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, volviendo al caso hipotético, Yusco puede decir, voy a constituir una subsidiaria en México, ¿ok? ¿Qué tipo societario vas a elegir? Quiero tener flexibilidad sobre ser fiscalmente transparente o no serlo. Muy bien. Esto implica que el inversionista pues está en una mejor situación si constituye no una sociedad anónima, sino una sociedad de responsabilidad limitada. Desde la perspectiva legal mexicana, los socios siguen teniendo responsabilidad limitada al pago de sus aportaciones, pero desde la perspectiva fiscal americana, este tipo de entidad puede formular una elección para clasificarse como fiscalmente transparente. Insistiendo, ¿cuál es el beneficio de que una entidad se clasifique como fiscalmente transparente? Que todos sus atributos, ingresos, deducciones, créditos, fluyen a sus socios. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso hipotético, tenemos a Yusco, que va a hacer una inversión probablemente de un monto muy importante en México a través de su subsidiaria. Va a comprar maquinaria, equipo, va a contratar trabajadores y probablemente no va a ser una operación rentable o que genere utilidades durante un periodo importante de tiempo. Atento a esta inversión grande que se está haciendo. Bueno, quiero llevarme esos atributos fiscales, esas pérdidas fiscales, quiero tener la posibilidad
de deducirlas a nivel de mi declaración fiscal de los Estados Unidos, ¿no? Por el contrario, si fuera a tener la certeza de que va a ser rentable casi de inmediato, y rentable me refiero desde la perspectiva financiera, no fiscal. Sí, que va a ser rentable desde la perspectiva, si tengo la certeza de que la entidad o mi subsidiaria va a ser rentable, pues quizá me conviene más buscar diferir mi carga fiscal en los Estados Unidos asociada a utilidades generadas por México, ¿no? Esto con muchas excepciones, ¿no? Pero de nuevo, creo que este ejemplo sirve para diferenciar entre una corporación y una entidad fiscalmente transparente, ¿no? Ahora, volviendo al caso de la sociedad de responsabilidad limitada. Paso 1, ya platiqué con mi cliente, ya me dijo, quiero constituir una sociedad quiero iniciar una operación de maquila en México. Número 2, ya decidimos que no va a ser sociedad anónima, que va a ser sociedad de responsabilidad limitada. Vamos con un notario, nos constituimos y nos dice, quiero elegir que mi entidad sea, para efectos fiscales de los Estados Unidos, una entidad fiscalmente transparente. Bueno, hay que formular esa elección activamente con el IRS, con el Internal Revenue Service, y formular este tipo de elección a través del formato 8832, ¿no? ¿Qué fechas tenemos importantes? Bueno, la elección, si queremos que sea efectiva, a partir de la fecha de constitución de la entidad, pues tengo que hacerla a más tardar dentro de los 75 días siguientes a su fecha de constitución, ¿vale? Puedo hacerla también efectiva en una fecha futura. Puedo decir, quiero que, si bien me constituí el 1 de enero de 2024, quiero que la elección tenga efectos a partir del 6 de junio o del 1 de junio de 2024. Se puede hacer, el límite que está establecido en los reglamentos es que no puedo optar por una fecha efectiva más allá de 12 meses a la fecha en que hago la presentación del formato 8832. Pero de nuevo, volviendo al caso, ¿qué le tengo que decir a mi cliente? Bueno, ya nos constituimos como sociedad de responsabilidad limitada. ¿Quieres ser fiscalmente transparentes? Tienes 75 días para que se considere que desde la fecha de tu constitución eres fiscalmente transparente y siempre fuiste fiscalmente transparente. ¿De acuerdo? Hay mecanismos, si se les llega a pasar a hacer esta elección, hay mecanismos por virtud de los cuales se puede pedir una autorización al IRS y hacer retroactiva la elección a la fecha de constitución. Se tiene que cumplir con ciertos requisitos, pero por ahora creo que basta comentar que tienen esa opción, ¿no? Si se les llega a pasar este periodo. Ahora, ya vimos que, de nuevo, volviendo al análisis inicial de este tipo de operación, vimos que puedo ser o una sociedad anónima, clasificarme como una corporación, o puedo ser una sociedad de responsabilidad limitada y clasificarme como una entidad fiscalmente transparente. Vámonos al primer caso. Soy fiscalmente transparente. ¿Qué consecuencias fiscales genera eso a nivel de los... Soy corporación, perdón. ¿Qué consecuencias fiscales genera esto a nivel de los Estados Unidos? Tenemos primero que los ingresos, las deducciones y los créditos pues no fluyen hasta al nivel de los accionistas, sino hasta que se distribuya dividendos. Ahora, los dividendos pues, son un ingreso para los accionistas, con una particularidad muy importante cuando el accionista es una corporación de los Estados Unidos que tiene más del 10% de participación en el capital de la subsidiaria mexicana. Conforme a la sección 245A del Internal Revenue Code, ese accionista corporativo puede deducir el 100% del importe del dividendo, ¿sí? De modo que los dividendos son acumulables, pero deduzco el 100% del dividendo
y el efecto neto pues es cero. No me costó nada pagarme ese dividendo. ¿Cuál sería mi costo? Bueno, el costo es el impuesto corporativo que en su caso pagué en México, derivado de los estímulos fiscales que te comentó Roberto. Por ejemplo, uno de los beneficios del decreto que se publicó en octubre es que se le permite a cierto tipo de empresas maquiladoras, cumpliendo con ciertos requisitos, la deducción acelerada de bienes de inversión a porcentajes muy altos, creo que van del 50 al 80 y tantos por ciento, al 86%. Bueno, esa deducción tan grande al iniciar la operación, pues me va a generar probablemente, seguramente una pérdida, ¿sí? Es una pérdida para efectos fiscales mexicanos. Para efectos fiscales americanos, como soy un contribuyente, tengo una entidad corporativa subsidiaria, pues no tengo ninguna obligación, no tengo ningún beneficio reflejado a nivel de la corporación accionista de la subsidiaria mexicana. Cuando me reparto un dividendo, tengo la ventaja de que puedo deducir el 100% del importe del dividendo, ¿no? Otro costo fiscal asociado a este es cuando la subsidiaria le distribuye un dividendo a su entidad tenedora, pues la tasa de retención como regla general va a ser del 5%. Existe por ahí la posibilidad de aplicar en México una retención del 0%, cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Pero supongamos para efectos de esta plática que la tasa de retención mexicana sería del 5%, ¿no? Entonces, el único costo fiscal de ese dividendo que le pague la subsidiaria a su entidad tenedora, pues va a ser el 5% de retención en México y el impuesto corporativo en México, que en su caso se haya pagado, ¿no? De nuevo, estas consideraciones no toman en cuenta que hay regímenes antidiferimiento en México que en este contexto de nearshoring es muy difícil o sería muy complejo que aplicara, ¿no? Los regímenes antidiferimiento pues buscan evitar que contribuyentes que están haciendo negocios a través de una corporación extranjera logren diferir su carga fiscal asociada a ingresos percibidos por la corporación y los obliga a acumular de manera anticipada ese tipo de ingresos, ¿no? Tenemos dos regímenes de diferimiento en los Estados Unidos, está Subpart F y está GILTI, ¿no? En este contexto de una operación de nearshoring, sin entrar a mucho detalle en lo que significan estos dos regímenes, basta con mencionar que es muy difícil que aplique, ¿no? Lo vemos en muy pocas ocasiones, ¿sí? Entonces, de nuevo, si elijo ser corporación, pues tampoco, si elijo que la subsidiaria sea corporación, no implica, no puede llegar a ser no un aspecto necesariamente negativo, simplemente perdería la posibilidad de deducir a nivel de los Estados Unidos esa inversión en activo que estoy haciendo en México, sería un aumento de capital reflejado a nivel de la holding americana, y cuando me distribuya dividendos, pues probablemente no tenga un efecto fiscal importante, ¿no? Y si tienen preguntas, por favor, con toda libertad. Ahora, vamos a ver el otro lado de la moneda. Decide la entidad holding hacer negocios en México a través de una subsidiaria, pero clasificada o constituida como una sociedad de responsabilidad limitada, número uno, que se clasifica o elige clasificarse como fiscalmente transparente. Bueno, pues la entidad, para efectos fiscales de los Estados Unidos, deja de ser un contribuyente y todos sus ingresos, deducciones, pérdidas. Pues dice que no manches que diario por Arizona pasan más de $1,000 millones. Creo que ahí alguien tenía el micrófono abierto, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Ya vimos que si soy sociedad de responsabilidad limitada, pues soy fiscalmente transparente. Opté por ese tratamiento como entidad fiscalmente transparente. Desde la perspectiva fiscal de los Estados Unidos, y lo voy a explicar, lo voy a simplificar de modo que quizá técnicamente no es lo mejor, pero para entenderlo más, es como si
hiciera la misma corporación de los Estados Unidos una inversión en México y tome una deducción a nivel de sus propios, a nivel de su propia declaración fiscal corporativa en los Estados Unidos por esa inversión. Por eso es que vemos que en muchas ocasiones, o yo les diría en la mayor parte de las ocasiones, cuando tenemos una operación de maquila que inicia en México e implica una inversión en activos importante, casi siempre, si no es que siempre, se opta por clasificar a la subsidiaria en México como fiscalmente transparente. ¿Para qué? Para poder tomar esa deducción por esas inversiones importantes que estoy realizando a través de la subsidiaria mexicana. Ahora, vamos a tener un escenario de entidades híbridas donde pues puedo tener bases fiscales distintas. ¿A qué me refiero con eso? Mencionó Roberto que uno de los beneficios del decreto es, de estos decretos que se publicaron recientemente, consiste en la deducción inmediata de cierto tipo de bienes de activo fijo destinados a un proceso de maquila, ¿no? ¿Eso qué implica? Ya lo mencioné, implica pues que al deducir ese importe, inicialmente me va a generar una pérdida probablemente. Ahora, para efectos fiscales de los Estados Unidos, al considerar o al buscar deducir esa inversión, Estados Unidos pues, no considera, no calculo mis deducciones por depreciación para efectos fiscales de los Estados Unidos con base en las reglas de México, sino que aplico las propias reglas de los Estados Unidos. Entonces, tengo que depreciar a lo largo del tiempo, dependiendo del tipo de bien de que se trate, esas inversiones. Muy probablemente aplicando las tasas que correspondan, ¿no? Supongamos que son bienes que tienen una vida útil de 10 años y que se deducen a razón del 10% anual, ¿no? Entonces, para efectos fiscales de los Estados Unidos, voy a tener una utilidad fiscal calculada sobre una base distinta. ¿Por qué? Porque para efectos fiscales de México tomé deducciones por depreciación acelerada que no estoy aplicando para efectos fiscales de los Estados Unidos. Entonces, en esa medida, pues voy a tener bases distintas, ¿sí? Entonces, digamos que un beneficio que se otorga vía decreto en México no necesariamente me va a representar un beneficio fiscal para efectos fiscales de los Estados Unidos. En muchos casos sí, pero atento a que si soy fiscalmente transparente, pues el beneficio que tomé en México me aplica en México. Pero si le reconozco transparencia fiscal a la inversión en la sociedad responsable limitada, pues ese beneficio deja de ser tan palpable, ¿no? ¿Qué beneficio sí tengo? Pues que puedo deducir toda la inversión que estoy realizando a través de mi subsidiaria en México a nivel de la holding y probablemente pues, es un atributo fiscal muy importante. Entonces, digamos, a manera de reflexión final, ¿no? ¿Qué tipo de opciones tiene una empresa de los Estados Unidos que busca iniciar un proceso de maquila en México? Pues la primera, el primer cuestionamiento que se hace es cómo me constituyo sociedad anónima o sociedad responsable limitada. Segundo cuestionamiento es, ¿quiero ser una entidad corporativa o quiero ser fiscalmente transparente? Yo les diría, hay que hacer un análisis específico de cada caso, no es que uno u otro escenario sea recomendable, sino hay que hacer un análisis específico en cada caso para, a partir del plan de negocios del cliente y a partir de las expectativas de utilidades que se tengan, determinar si conviene más la transparencia fiscal o ser opaco o corporativo o una corporación desde la perspectiva fiscal. Veo que ahí hay una mano levantada, doble A. Sí, muchas gracias, estimado Anuar. Muchas gracias, Roberto. Oye, excelente la presentación de ustedes. Muchas gracias. Decías hace un momento que entonces si se toma el beneficio del decreto de hace un par de meses aquí en México, de la deducción inmediata, ese tiene una repercusión benéfica en la parte fiscal en Estados Unidos, Anuar. No,
al revés, al revés. Digamos que tienes una entidad híbrida, ¿no? Sí, Híbrida, ¿por qué? Porque es la entidad, la subsidiaria en México, va a seguir siendo un contribuyente del título segundo, ¿no? Eso no va a cambiar, independientemente de cómo la clasificas para efectos fiscales de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el beneficio de depreciación inmediata o acelerada del decreto aplica para efectos de determinar el resultado fiscal en México. Pero para efectos fiscales de los Estados Unidos, tienes una inversión a través de una entidad fiscalmente transparente. La pregunta es, oye, ¿cómo la deprecio? ¿Cómo deprecio esa inversión? Bueno, aplicas los porcentajes de depreciación establecidos en la ley de en la legislación fiscal de Estados Unidos, que te obliga a determinar cuál es la vida útil de la inversión y aplicarla y depreciarla durante la vida útil del bien, ¿no? Entonces, lo que decía es, el decreto de frontera, el decreto, este tipo de decretos ayuda desde la perspectiva fiscal de México, pero puede ser que desde la perspectiva fiscal de los Estados Unidos, pues ese beneficio realmente no existe. ¿Por qué? Porque estoy obligado a depreciar conforme al método ordinario, ¿no? Que aplica en Estados Unidos. entonces aquí en México sí puedo aplicar el efecto de la deducción inmediata para efectos fiscales, Correcto. genera alguna pérdida, como decías Roberto, como decías tú, pero el efecto en Estados Unidos allá es normalito, aplico mis tasas de depreciación normales. Exactamente. Perfecto. Si lo vieras como una unidad, ¿no? Sí, Tendrías dos tasas distintas o dos bases distintas, una base para efectos de México y una base para efectos de los Estados Unidos. O sea, sería un Esto solo especialmente contribuyente con dos bases distintas. perdón, esto especialmente hablando si la subsidiaria es considerada una entidad transparente. Es distinto si es una corporación, si es una sociedad anónima, opera distinto, como empezó platicando Anuar, y no tendrías probablemente esa situación. Otro aspecto importante donde lo vamos a poder apreciar es en el sentido de los créditos, ¿no? Muchas veces puede ser que eh, si soy fiscalmente transparente, puedo acreditar el impuesto corporativo que estoy pagando en México. No solo la retención con motivo de las distribuciones, sino el mismo impuesto corporativo que pagué en México, ¿no? Si soy fiscalmente transparente. Entonces, pues es un atributo fiscal importante, pero puede ser que puede suceder lo inverso, ¿no? Quizá aquí no, pero puede suceder lo inverso. Puede suceder que por efectos de una depreciación acelerada en Estados Unidos, conforme a la ley de los Estados Unidos, de una inversión mexicana, tengo un impuesto a cargo en México. ¿Por qué? Porque mi operación, conforme a la ley del impuesto a la renta, sí tengo un resultado fiscal, pero conforme a la legislación de los Estados Unidos, mi operación en realidad resulta en pérdida. Entonces tengo un crédito para efectos fiscales de México, o un crédito fiscal por el impuesto pagado en México, que no puedo aprovechar porque no tengo ningún ingreso contra el cual aprovechar. Entonces sería el escenario inverso. me queda claro. Muchísimas gracias, Anuar, y muchas gracias, Roberto. Muy amables. Al contrario, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Anímense. Entonces aprovecho en estos últimos minutos que tenemos para platicarles que próximamente en la ciudad de Mérida, en Yucatán, vamos a tener un congreso que está organizando la firma Chamberlain junto con la Escuela de Derecho de la Universidad de San Diego. Es una conferencia sobre impuestos internacionales el 19 y 20 de febrero. Y para los que puedan ir y estén interesados, les voy a dejar el link en los comentarios, el link del instituto para que se puedan inscribir. Y vamos a tener expositores del gobierno americano, va gente del IRS,
van abogados de muchas ciudades de Estados Unidos, van abogados de Nueva York, de Miami, de California, de muchos estados y ciudades, y también muchos abogados de México para platicar y muchos otros temas que probablemente sean de su interés. Y muchas gracias por su tiempo y por habernos acompañado hoy. Gracias, Ruby, por haber organizado la plática. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Anuar, por compartir su experiencia, su conocimiento. Y en efecto, pues bueno, ya estaba poco preparada para este slide donde presento pues precisamente este evento que estamos organizando en unión la universidad con el despacho Chamberlain. Entonces, esperamos a todos aquellos que están interesados en este tema tan interesante. Si quisieran acompañarnos, ahí están las fechas, 19 y 20 de febrero. Les dejé en grande el QR por si tienen alguna duda adicional acerca de costos o lo que fuera acerca de este proyecto. Tienen ahí ahorita la oportunidad de y accesar directamente también a la página web, donde encontrarán más información acerca de este interesante evento. Y pues bueno, también el comercial que no puede faltar es que tenemos nuestro programa de maestría en impuestos, en LLM in Tax. Es completamente en inglés, es un programa en San Diego, en la Universidad de San Diego, pero para quienes tengan la oportunidad o estén aquí cerca y les interesara estudiar un poco más a fondo este gran tema tan interesante, pues ahí está también, les dejo el QR con la información más a detalle de este programa. Pues una vez más, muchas gracias a nuestros expositores del día de hoy. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta charla. Es un honor para nosotros saludarles a la distancia. Gracias a todos los que están aquí con nosotros como cada mes. Tenemos temas muy interesantes que estamos tratando de platicar con la comunidad. Así que un abrazo a la distancia. Bonita tarde a todos. Gracias, Ruby. Saludos a todos. Gracias, Karen. Hasta luego, gracias. Gracias, muy amables. Gracias.